Ok, entonces vamos a continuar con nuestra segunda hora. Vamos a hablar un poquito más del producto principal de la literatura medieval, que es el cantar de gesta. Ok, entonces hemos ya, hablando un poquito de esta etapa, hemos visto uno de los cantares de gesta más resaltantes de esta etapa de la literatura, ¿no? Que es Beowulf, ¿no? Pero vamos a ver un poquito en detalle qué es en sí un cantar de gesta, ¿no? Eh, el autor nos dice, nos habla, ¿no? Que durante la Edad Media, la lengua de la escritura de mayor prestigio fue el latín. En esa lengua se escribieron las obras más importantes, ¿no? Cuya temática fue religiosa, filosófica principalmente. Hacia el siglo IX comenzaron a surgir creaciones literarias con las llamadas lenguas vulgares, ¿no? Como por ejemplo la lengua francesa, alemana, italiana y castellana. Estas obras fueron transmitidas de manera oral. En el siglo XII recién empezaron a escribirse en lenguas vulgares o románicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los cantares de gesta. Podemos definir como obras de composición oral, recogida por los juglares. Relataban las hazañas de los héroes de un pueblo o una nación medieval. Los héroes eran, en este caso, caballeros nobles, valientes y virtuosos. Los cantares de gesta existieron entre los siglos XI y XII, ¿no? De esa época. Entre las características de los cantares de gesta, podemos decir que los poemas son anónimos, ¿no? Es un rasgo de esta etapa. No se sabe quiénes compusieron, ¿no? Obras. Ok, no se sabe quiénes fueron los responsables. A ver, un momento, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque normalmente cuando se desarrollaron esos cantares de gesta populares, ya eran más que todo composición oral. Entonces, en sí no se puede precisar si la primera persona que se le ocurrió este cantar, pues en la composición que la dio se mantuvo genuinamente cuando se volvió a replicar. Muy difícil saberlo, ¿no? Entonces, pasa que normalmente esos poemas son anónimos. Los componían los trovadores, ¿ok? Quienes eran los que de alguna manera narraban estas historias, ¿no? La métrica era irregular, ¿ok? O sea, de alguna manera, no, por favor, no quiero. Ya, entonces, hablamos de que tenían una métrica irregular, o sea, que componían versos silábicos, o sea, cuyo conjunto de sílabas pues no era igual en todas, ¿no? Hay unos más, otros menos, ¿no? No había esa composición simétrica que de repente había en otras tendencias literarias, ¿no? La poesía popular, ¿no? Predominante eso, ¿no? Es decir, que estas composiciones eran relatadas de pueblo en pueblo y para el pueblo, ¿no? Sobre todo. Y se transmitía de forma oral. Se conservan, dice, más de 100 cantares de gesta, pero los más famosos son en Francia el cantar de Roldán, ¿no? O la Charles de Roldán, ¿no? En España el cantar de Mio Cid, en Alemania el cantar de los Nibelungos,
¿ya? Y en Inglaterra, pues lo que hemos visto en la sesión anterior, Beowulf, ¿no? El cantar del mío Cid, vamos a hablar un poquito del cantar del mío Cid, ¿no? Su género es épico, ¿ok? Un ratito que pase el señor anunciante, porque si no, no me van a escuchar. Ya. Entonces les hablaba, voy a repetir, ¿no? De que se conservan más de 100 cantares de gesta, ¿ok? Pero en este caso los más conocidos son, a ver, ratito, que pase el señor de la bocina, o si no, no. Ya, yo creo que ya. A ver, un poquito más. Ya, ahora sí, yo creo que ya se fue ya. Y entonces les decía en este caso que que había más de 100 cantares de gesta, ¿ok? Pero los más famosos son el cantar de Roldán, ¿no? Eso es en Francia. En España, el cantar del Mío Cid. En Alemania, el cantar de los Nibelungos. Y en Inglaterra, Beowulf, ¿no? Que fue el que hemos visto en la sesión anterior. Vamos a hablar un poquito del cantar del Mío Cid, ¿no? Que es de alguna manera el cantar más popular de España, por ejemplo, ¿no? Se desarrolló en el género épico, ¿ya? La especie de cantar de gesta, ¿no? El tema principal del cantar del Mío Cid es la pérdida y la recuperación del honor del Cid. La estructura fueron tres cantos. Primero fue el destierro del Cid, luego vienen las bodas de las hijas del Cid y finalmente la afrenta de Corpus, ¿no? Los personajes de esta obra son Ruy Díaz de Vivar, ¿no? Que es el caballero del rey Alfonso VI, Alfonso VI, que es el rey de Castilla, García Ordóñez, que es el enemigo del Cid, Doña Jimena, que es la esposa del Cid, Doña Elvira y Doña Sol, que son las hijas del Cid, los infantes de Carrión, Fernando y Diego, Raquel y Vidas, son judíos, Martín Antolines, Alvar Fáñez de Minaya, Guño Mitiós, son hombres fieles del Cid. Ramón de Berenguer, el Cid le quita en este caso la espada colada, Búcar, el Cid le quita la espada tizona, y Yusuf es el rey de Marruecos. El argumento del Qatar del mío sí se resume en lo siguiente, ¿no? En la primera parte, como dijimos, toca el destierro del Cid, ¿no? El Cid en ese caso fue desterrado de Castilla por el rey Alfonso VI, perdón, sí, Alfonso, se equivocaron, Alfonso VI, movido por una calumnia del conde García Ordóñez, recordemos que es el enemigo del Cid. Este destierro significa para el Cid el despojo de su honra y se propone reconquistarla luchando contra los moros para que el rey lo perdone. Los moros, para tener un contexto, es la denominación que le dan los españoles a los árabes. En el tiempo en que se desarrolla la novela, perdón, este cantar de gesta, ¿ok? Había en este caso una invasión de árabes en España, ¿ok? Entonces, si bien el reino de Castilla estaba fortaleciéndose, ¿ya? Pero en este caso no, o sea, todavía gran parte de lo que sería posteriormente España seguiría ocupada por los moros. Entonces, de alguna manera, la reconquista, ¿no? Del territorio español, el despojo del territorio de los moros, es de alguna manera se puede decir, una ilusión que tenían en este caso los habitantes de ese tiempo, ¿no? De ver nuevamente la significación de lo que sería después España, ¿ok? Entonces, dentro de ese contexto real,
¿no? Es donde, por ejemplo, el trovador lo que hace es ¿no? Al proponer este argumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí el tema es la lucha de la honra, pero también en este caso es exaltar el nacionalismo, o sea, ¿no? Todos somos, de alguna manera, ¿no? Pertenecientes a este reino y tenemos que vencer a los invasores. Entonces, por eso parte de la obra es, ¿no? La lucha del Cid, ¿no? Para poder, en este caso, reponerse a los, en todo caso, reconquistar, ¿no? Luchando contra los moros, y así el rey lo pueda perdonar. Rodrigo Díaz de Vivar aloja a su esposa e hijas en un monasterio en San Pedro de Cerdeña, al cuidado de don Sancho. Luego, con la ayuda de uno de sus hombres, logra obtener dinero de los judíos Raquel y Vidas. Posteriormente, emprende sus luchas apoyado en su fe cristiana y en la campaña de sus fieles hombres que lo siguen en su campaña bélica. En la segunda parte, que es en este caso cuando se desarrollan las bodas de las hijas del Cid, se inicia con la toma de Valencia. El Cid realiza grandes hazañas y envía periódicamente regalos al rey, hasta que finalmente, al tomar Valencia, el reino moro más grande y rico de España, el rey permite que su esposa y sus hijas viajen a Valencia para el reencuentro. Luego, el Cid defiende Valencia de los ataques del rey moro Yusuf. Con esto, Alfonso VI lo perdona. Con ello, el Cid recupera su honra, pero a pesar de los méritos del Cid, esto no le alcanza la nobleza de sangre, ¿no? El rey dispone el matrimonio de las hijas del Cid con los infantes de Carreón, que son los sobrinos justamente de su enemigo, de García Ordóñez. A pesar de que el Cid se opone al matrimonio, sin embargo, las fiestas nupciales se llevan a cabo y duran pues 15 días, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, a pesar, en este caso, del arquetipo heroico que fue diseñado para el Cid, o que de alguna manera se plantea la sumisión ante el rey. El rey fue el que prácticamente obligó o dio avance a este matrimonio, y a pesar de su oposición no pudo hacer nada, ¿no? Y finalmente la afrenta de Corpus, la tercera parte de este cantar de gesta. Los infantes de Carrión, ¿no? Que son justamente los que se casaron con las hijas del Cid y sobrinos de García Ordóñez, ya se muestran cobardes en dos ocasiones. En la primera fue durante el escape del León y la segunda ante el enfrentamiento con el rey Búcar. Por ello fueron humillados por los hombres del Cid. Los infantes juegan venganza mediante sus esposas. En un supuesto viaje a Carrión, las hijas del Cid son maltratadas en el Robradal de Cortes. Ese suceso significó para el Cid la segunda pérdida de su honra. Ofendido, Ruiz Díaz acudió al rey y este convocó a una corte en Toledo. Allí el Cid recobró su honra por segunda vez en unos duelos a muerte entre sus hombres y los infantes de Carrión. Además, los hermanos tuvieron que devolver los dotes que recibieron por parte del Cid. Luego, las hijas del campeador fueron pedidas por los infantes de Navarra y Aragón. Con ello, el Cid ingresó a la nobleza española de manera definitiva. Okay. Entonces, aquí, por ejemplo, es uno de los cantares de gestas más populares de este periodo, ¿no? Nos habla del arquetipo de un hombre valiente, héroe nacional, ¿no? Que de alguna manera sometido ante la voluntad del rey. Y por ejemplo, a pesar que de repente en un inicio, ¿no? Si lo vemos con otros ojos, pues no, o sea, es un poquito tal vez extraño, ¿no? Que un rey que de una manera tiene una buena impresión de su mejor hombre, ¿no? Acceda a desterrarlo por una influencia. Entonces, ¿no? Es un poco extraño, pero es lo que sucedió ahí. Y él sí, en todo caso, ¿no? Tuvo que someterse a esa decisión
arbitraria del rey. Pero en este caso él se propuso recobrar su honra. ¿Y a través de qué? De reconquistar territorios, ¿no?, para el reino de Castilla. ¿Ok? Territorios que en este caso invadidos por los moros. ¿Ok? Y lo llega a hacer. Pero una vez hecho esto, el rey le propone un matrimonio en el cual él también estaba en contra. ¿Ok? Pero sin embargo se tuvo que hacer porque era la voluntad del rey. Y finalmente la afrenta de copas, que fue la humillación que sufrió a sus hijas, y eso para él sí representó una segunda pérdida de la honra, no sé, se sintió humillado por eso. Y en ese caso, pues hubo un duelo que al final ganaron los hombres en sí, ¿no? Y Ruy Díaz al final pudo acceder a la nobleza cuando sus hijas se casan con los infantes de Navarra y de Aragón, que son otros reinos también, en este caso de la que eran, de la que después fue España. Entonces, ahora vamos a ver una explicación más detallada sobre los cantares de gesta, ¿ok? Para poder entender un poquito mejor, en este caso, ese tipo de especie literaria, ¿ok? Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy estoy aquí otra vez para compartirte información sobre los cantares de gesta. Acompáñame a conocer la siguiente información. Bueno, pues para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es aclarar dos términos. El primero de los dos términos que tenemos que aclarar es qué son las epopeyas. Para esto también vale un poco la pena que recordemos un video que subimos hace unos meses donde hablábamos de qué es la literatura, la introducción a qué es la literatura, porque ahí mencionaba yo que hay tres géneros literarios en la división básica aristotélica, que son el género épico, el lírico y el dramático. Dentro del épico es donde está todo lo que vamos a mencionar el día de hoy. Vamos a estar hablando del género épico, que ya ubicamos que el género épico son historias antiguas de guerra que exaltan un héroe, un personaje, los valores y la unidad de un grupo de personas. Así, una epopeya es un texto épico casi siempre en verso que nos va a contar la historia de una batalla o una guerra en particular. Las epopeyas las hemos tenido en muchas culturas a lo largo de cientos y cientos de años, aunque claro, las más populares son las antiguas, como lo podrían ser el Gilgamesh, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, el Ramayana, varios de estos textos que han pasado a la posteridad como clásicos. Incluso los griegos y los romanos solían hacer sus epopeyas en versos hexasílabos, pero pues actualmente podemos tener epopeyas en el verso que tú quieras o en prosa. Incluso tenemos una epopeya mucho más actual, aunque tampoco es reciente, que sería La Araucana en Chile, de Alonso de Ercilla. Todos estos son ejemplos de epopeyas, es decir, historias épicas que nos cuentan una batalla o una guerra en particular. Y por otro lado tenemos lo que eran específicamente los juglares. El segundo término del que te quería hablar era los juglares. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media, más específicamente en el siglo X, XI y XII, teníamos este concepto de juglares que eran hombres que iban por ahí, por las calles, entre los pueblos, entre las aldeas, cantando estas epopeyas para que la gente las pudiera conocer. Recordemos que en aquel entonces pues ni sueños, ¿verdad? Que pudieras imprimirla y venderla por 20, 30 pesos en la Walmart como lo hacen ahora. Y la gente tampoco sabía leer, entonces no era tan fácil la transmisión de estas historias, se hacía simplemente por tradición oral. Esto también nos crea que haya muchas variantes de estas epopeyas. Puede haber ciertas versiones donde sucede una cosa, o en otras versiones el héroe muere de otra forma, o X. Vamos a tener muchas variantes debido precisamente a la transmisión oral. Sin embargo, los que se encargaban de transmitir estas epopeyas o estas canciones a lo largo de los pueblos y las aldeas eran los hombres llamados juglares, que iban con un instrumento e iban cantando bonitos y bonachones por ahí. Y ahora sí,
Dicho todo esto, ahora sí podemos aclarar que los cantares de gesta son epopeyas que nos van a narrar batallas o guerras que de una u otra forma participaron en la formación de las naciones europeas que nosotros conocemos hoy en día, como lo serían Francia, España, Alemania o Inglaterra. Y precisamente por esto, ahorita te voy a mencionar 4 de los ejemplos más básicos de los cantares de gesta, y vamos a comenzar con uno de las tierras francesas, que es precisamente el cantar del Roldán. Este cantar de gesta es probablemente el más antiguo del que tenemos registro en alguna lengua romance, está en francés precisamente, y consta de más de 4000 versos decasílabos. Este nos narra la historia que así a grandes rasgos es la batalla entre el moro Marsilio contra Carlomagno. A pesar de que Marsilio va ganando y parece ser que va a derrotar a Carlomagno, tras la muerte de Roldán en batalla, Orlando contraataca y termina por derrotarlo. Esta es una historia así, digo, nada más mencionada a grandes rasgos. Ahora, vamos a hablar de otro cantar de gesta, en este caso el cantar de los Nibelungos, que este es originario de las tierras germánicas o lo que hoy en día conocemos como Alemania. Este sí tiene una historia un poco más compleja que el cantar del Roldán. En este, un rey llamado Nibelungo y sus hijos, cual uno de los dos también es su tocayo, tienen un tesoro incalculable y son asesinados por un hombre llamado Sigfrido. Este Sigfrido, no tan fácil, todavía después de un par de peripecias, pero se termina quedando con el tesoro de los Nibelungos y todavía después se casa con una princesa llamada Crimilda. Sin embargo, a pesar de que Sigfrido se consideraba que era inmortal o era invencible porque había sido bañado con sangre de dragones y sepa cuánta cosa, hay un hombre llamado Hagen que descubre su punto débil y lo mata. Después de esto, Crimilda va a tratar de buscar venganza y recuperar el tesoro de los Nibelungos. Vale mencionar que este cantar de los Nibelungos no lo he leído propiamente, digo, de este sí nada más conozco, por así decir, la reseña. Sin embargo, ya lo compré. Acabo de comprar el libro hace unos días y pienso echármelo íntegramente porque sí me llama mucho la atención. Los cantares de gesta a mí me gustan mucho. Y bueno, viendo el comercial, sí, no me costó nada el libro, están bien baratos, nuevecito. Y después de esto sigue otro cantar de gesta que te tendría que sonar mucho más familiar por ser un hispanohablante. Sobre todo si eres mexicano, se supone que te tocó estudiarlo en tercero de secundaria. Estamos hablando de nada más y nada menos que el cantar del Mío Cid, ¿sí? Este cantar castellano que nos narra la historia de un caballero llamado Don Rodrigo Díaz de Vivar, mejor conocido por todos como el Mío Cid. Este cantar del Mío Cid está escrito en más de 3700 versos de distintas métricas y distancias, aunque la gran mayoría en versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas o más. Además, este cantar del Mío Cid es uno de los textos más antiguos que se tienen registro en español castellano. Además, el texto, la versión escrita que tenemos hasta el día de hoy, o que conocemos hasta el día de hoy, se calcula que fue escrita cerca del año 1200. Ese es el año en el que aproximadamente se transcribió. Eso no quiere decir que el cantar del Mío Cid sea de ese año, en realidad es mucho más antiguo. Este cantar, a su vez, se divide en 3 cantares. Así rapidísimo, el primer cantar nos narra la historia de cómo el rey Alonso VI destierra al Mío Cid por una serie de malentendidos y chismes, dimes y diretes en los que cayó, ¿verdad? Sin embargo, el Mío Cid, todavía desterrado, sigue luchando batallas, sigue ganando y todavía parte del botín lo sigue mandando el quinto al rey, ¿no? Sigue mandándole su parte como muestra de su fidelidad y de su respeto. En el segundo cantar, que es el de las bodas de las hijas del Cid, en este caso el Mío Cid se reconcilia con el rey Alonso VI, lo deja volver a sus tierras y todavía el rey propone que las hijas del Cid se casen con los infantes de Carrión. La idea no le gusta mucho al Mío Cid, sin embargo, bueno, pues obedece y casa a sus hijas. En el tercer cantar, que es el de la afrenta de Corpes, los infantes de Carrión, que son los esposos de las hijas del Cid, las azotan, las golpean por razones que yo ya no me voy a poner a explicar, pero las azotan
y ellos pues las dejan ahí ya para que se mueran en el bosque. Sin embargo, no lo hacen, no mueren, el Cid las recupera. Todavía se les enjuicia a los infantes por lo que hicieron. Se les enjuicia a duelo que pierden contra 2 de los caballeros del Cid y son desterrados. Y finalmente hablemos del Beowulf. Este cantar de gesta, a pesar de ser de origen inglés, la historia transcurre, o la gran parte de la historia transcurre en Dinamarca, y el protagonista es de las tierras que hoy en día llamamos Suecia. ¿Ok? Este cantar consta de 4 cantares a la vez, y en total consta de más de 3100 versos. Es originario aproximadamente del siglo X, aproximadamente, porque todo esto pues son cálculos, ¿no? No tenemos una fecha exacta o fidedigna que nos pueda dar el origen. Ahora, ¿de qué constan estos o de qué tratan estos 4 cantares? Bueno, el primer cantar nos narra la historia de que el rey de Dinamarca y toda su corte en su castillo son azotados por un malvado ogro llamado Grendel. Así que el Beowulf, al escuchar la noticia, decide ir en ayuda, en rescate de estos. Llega y sí, derrota al ogro Grendel. En el segundo cantar, la mamá del ogro Grendel regresa, bueno, viene a buscar venganza, ¿verdad?, de la muerte de su hijo. Así que pues otra vez les vuelve a ir como en feria. Obviamente la mamá es mucho más agresiva que el hijo. Sin embargo, a la hora que ella regresa a la cueva, el Beowulf la persigue todavía y logra derrotarla. En el tercer cantar, la verdad, digo, bastante aburrido para las personas que nada más se fijan en lo que es la acción. Es un cantar donde el Beowulf nada más vuelve a sus tierras con su tío, que por cierto es rey de las tierras, y le narra todos los acontecimientos realizados en los primeros 2 cantares. El cuarto cantar, como si fueran los 3 mosqueteros 20 años después, resulta que ya el tío del Beowulf ya murió y ahora él tomó el trono. Ahora él es el rey. De hecho, ya pasaron bastantes años porque ya es mayorcito, ya está bastante entrado en años el Beowulf. Y ahora resulta que en este cantar hay una cueva con un tesoro que es resguardada por un dragón, y por alguna extraña razón, bueno, que se llama avaricia, ¿verdad?, un hombre decide robar parte de este tesoro, lo logra. Sin embargo, el dragón, se enoja y, tratando de recuperar ese tesoro, empieza a azotar a las tierras y al pueblo, y entonces el Beowulf otra vez sale al quite para derrotar al dragón. Ahora, en este caso, ya no está tan joven el Beowulf, así que tiene que ir con la ayuda de su sobrino Wiglaf. Juntos, aunque batallan bastante y sí la sufren, pero logran derrotar al dragón, y al final el sobrino Wiglaf es el que termina tomando el trono del Beowulf. Bueno, por mi parte eso es todo el día de hoy. Yo soy Fernando Castro, el profesor lector. Me dio gusto estar otra vez aquí contigo. Espero que la información te sea de utilidad. Si es así o si no es así, puedes expresarlo por un like, un dislike, un comentario o un mensaje, lo que tú quieras. Estamos aquí para seguir compartiendo información sobre la lengua o la literatura. Dios te bendiga mucho, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo la próxima semana. Profesor, su audio está apagado. Ya, entonces hemos podido ver en este caso una buena explicación complementando en este caso sobre lo que son los cantares de gesta. Ok, normalmente eran relatos, como bien dice, están todos enmarcados en el género épico. Es relatada en este caso aventuras ¿no?, durante la guerra, ¿no?, ya que coincidía mucho con la formación de esos nuevos países, ¿no?, a la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Ok? Como por ejemplo Francia, Inglaterra, Alemania y España. Entonces, en este caso podemos ver que no solamente el cantar de Miosit o de Beowulf, ¿no?, o Beowulf, son más conocidos, también hay otros como el cantar de Roldán, o en este caso el cantar de los Nibelungos, ¿no? Como o sea, la lectura de esos cantares de gesta requiere una preparación, no es una literatura fácil, ya, más que todo porque se desarrolla, bueno, en el caso del cantar del Miosit, por ejemplo, se desarrolla en una lengua castellana incipiente que es muy diferente a la que nosotros
con la que nosotros trabajamos actualmente y nos comunicamos. Entonces, ustedes lo leen en la obra original, no van a poder entenderlo, ¿ya? Entonces, de alguna manera, o sea, lo que se puede tratar es de, en este caso, poder intentar, más que todo, es que eso es siempre bueno leer las reseñas para poder tener una idea de qué se trata, ¿no? Porque ya hay personas que las han podido leer y podido interpretar, entonces, de alguna manera, tener una idea mejor de cuál es la estructura y a qué iba en este caso y en qué se encaminaban, ¿no? Estos cantares de gesto, ¿ok? Entonces, esos son los cantares son el producto más importante de la etapa medieval, ya, muchos de ellos eran de tono popular, oral, por eso que en este caso no tenían autores conocidos, ¿no? Lo más probable es que el trovador que lo desarrolló haya tenido una composición y las réplicas, o sea, ¿no? La comunicación o sea, en ese proceso hayan cambiado mucho del argumento inicial. Pero no sabemos porque en este caso no tenemos, o sea, no tenemos la certeza de cómo fue el texto inicial. Porque después de que fueron populares recién en el siglo XII, se escriben estos cantares de gesto. Entonces, tenemos, bueno, la última versión de cómo se cantó el cantar de gesta, pero más no hay más detalles sobre en este caso, sobre cómo fue en este caso el texto original, ¿ok? Entonces, aquí quedamos, en este caso, hemos visto bien lo que es literatura medieval y su producto principal, que son los cantares de gesta. En la tarde dejo el texto con el cual vamos a trabajar la práctica del día jueves. ¿Ok? Entonces, nos vemos. Chao, chao. Chao, profesor. Hasta el día de mañana.